te voy a poner un ejemplo. Si tú sabes que respondiéndole a fulanito, amor, Uy, espérate vas que se va el fuego. a Vas a caer caer. en una tentación, bloquéalo, mi vida, bloquéalo, bota el teléfono. Si tú sabes que juntándote con fulanita, tú lo que te vas a sentar a chismear, no te juntes con ella. Yo me pongo a pensar, wow, todos caímos en tentación, todos fallamos, pero tú sabes quién no cayó en tentación, quién no falló. Estando en una relación, salen tentaciones. Todo el mundo. Llegan hasta... ¿No ha pasado que de repente tú te noviaste y ahí un récord de gente aparece y cuando uno estaba soltero no No aparecía? parecía nadie. Es uno mismo que tiene que decidir si va a caer en esa tentación. Claro. Exacto. Pero hay otros factores que no empujan. Hola familia, estamos aquí en Verso a Verso Podcast. Gracias por sintonizarnos una vez más. Estamos súper emocionados por lo que Dios va a hacer hoy. Y por aquí soy Ana Gabriela Pérez, la Bori, y tenemos aquí gente chévere, amigos míos. Nada, por aquí Rudy, ya saben, me conocen. Nada, emocionado por lo que Dios va a hacer hoy, ese gran tema, que es un tema fuerte que nos ha tocado muchas veces Está cada uno de fácil. nosotros, pero yo no quiero hablar mucho, pero ¿cómo ustedes se sienten sobre ese tema? ¿Qué piensan? Bueno, por aquí Cristal, bueno, es un tema demasiado profundo y que este episodio promete demasiado. Sí mismo, Cristal. Y por aquí, Alexa. Sí, es un tema que yo creo que todos podemos coger un poco de eso y aprender. Y es algo que pasamos en nuestro día a día. Sí. Bueno, vamos a quitarle, no sé, este misterio, pues dice, Esta pero ¿qué intriga. tema es esto? Porque cada uno de nosotros va como, no, este tema. Así que ya, vamos a dejarlos con el misterio, vamos a hablar de cómo vencer las tentaciones. Me parece tan interesante porque hay hasta programas, series, shows que justamente se lo dedican a las tentaciones, justamente. Creo que hay un programa en Netflix, justamente, que es Too Hot to Handle, que es justamente de tentaciones, de que si tú no haces nada, pues te dan más puntos. Y es de vencer tentaciones. Y lo han hasta, tú sabes, le han sacado dinero. Ajá. Pero es bien interesante porque es algo que todos lidiamos con eso. Desde estoy a dieta, estoy entrenando, Ay, y Dios. de repente el hermanito mío compró pizza. Exactamente. Y tú ese día te tocó steak con quizá papita. No, steak está muy fuerte. Eso es para gente rica. Espérese. ¿Qué Una tipo de ensaladita, comida? una ensaladita. ¿Qué tipo de comida? Una ensaladita con pechuga. Una pechuguita Una con pechuguita. plátano maduro. Su Pero- huevito. Sí. No, es que yo me fui a steak está muy Sí, allá. Pero Sí. vamos a irnos más para acá. Pero es tan interesante porque yo siento que en todos lados, si uno se pone una disciplina, automáticamente ya hay una tentación. Sí. O sea, uno dice, por ejemplo, quiero intentar no usar tanto el celular, pero tenemos tantas tentaciones y tantas aplicaciones. Y justamente, yo no sé si ustedes saben esto, se lo han declarado hasta las personas que crean las aplicaciones, que te mandan notificaciones. Si ven, por ejemplo, el HBO, si ven que tú estás en Netflix, te tira una notificación. Y si tú estás en Instagram, hasta Facebook te tira una notificación. ¿Por qué? Porque todos quieren tu atención. Sí. Y pienso que esto en vida real, pues nos pasa en todos los aspectos En todo. cuando queremos hacer algo. Y ese día que tú decides, bueno, hoy no voy a usar el celular, pasa una noticia, pasó algo, ahí está la tentación. Tienes que usar el teléfono, y eso, señores, esto es una tentación Todo el momento. muy grande. O sea, hay veces que tú pasas hasta 3 horas y tú no te das cuenta. Así mismo es. Y me dio tanta risa porque yo tuve una conversación con una amiga mía la semana pasada y me decía, qué fuerte porque a mí se me hace fácil no comer. O sea, todos los días yo puedo pasar, no como, todo bien. Pero si me toca ayunar, ese es el día que más hambre me da. Dios mío. Y yo decía, wow, o sea, ¿cómo? Automáticamente, desde que uno quiere hacer algo, desde que uno se propone algo, hay estas cosas, ¿cómo se pudiera decir? Como distracciones o que te impiden, o sea, cosas que te estancan, cosas que te gustan, que no permite que tú puedas seguir con esta disciplina o con la decisión que has tomado.
sea lo que sea. O sea, la decisión que tú quieras. Aún tú puedes hasta poner, estando en una relación, salen tentaciones. Todo momento. Llegan hasta, ¿no ha pasado que de repente tú te noviaste y ahí un récord de gente aparece y cuando uno estaba soltero no No aparecía? aparecía nadie. Sí. Por eso te digo, hay un factor que no solo es algo humano, sino que es algo bien espiritual. Y por eso creo que es tan importante que hablemos de este tema, porque nos pasa a todos. O sea, no hay aquí nadie que esté abstento de esto. No hay nadie. Nadie. Y en primera de Corintios 10:13 dice, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan resistir. Así que este verso está bien interesante porque primero te dice, mira, otras personas también lo atraviesan, Sí. tú no eres el único. Y aparte de eso, Dios es fiel. No vas a estar solo. No permitirá que esa tentación sea mayor, que diga, mira, te va a destruir. No, Él te va a dar las herramientas correctas. necesitas. Y yo, no hay que explicar tanto de que es una tentación, ni mucho menos. Pero sí me gustaría, Alexa, que nos hables un poquito de eso, de los tipos de tentaciones que hay. Claro. Bueno, como dice, todos sabemos qué es la tentación. Y sabemos que eso no le agrada a Dios tampoco, que eso no es algo que viene de parte de Dios. Ahora, sí tenemos 3 fuentes principales de la tentación, que sería, la primera es nuestra carne. Todos sabemos que hay tentaciones que vienen de nuestra propia carne. Como unos cuantos ejemplos, dame unos cuantos ejemplos. Bueno, fácil. Los Mentir. pensamientos. Por ejemplo, tú no puedes mentir para chismear. salirse de algo. Dime un Chismear. ejemplo. Chismear. Chismear. Que es algo grande. Juzgar. ¿Qué más? La lujuria, mirar, algo, o sea, Codiciar. envidiar. Hay un sinnúmero Sí, de no, cosas. no podemos aquí que... Hay un sinnúmero de El cosas que episodio te tocan. entero. El episodio entero. Exacto. El segundo es las tentaciones del mundo. Esos son los placeres, Ok. las cosas que nos ofrece el mundo, nuestras amistades, que ya no se trata bebida. mucho de, exacto, no se trata mucho de nosotros, se trata de lo que nos brinden los demás, la bebida, las fiestas. Pudiéramos decir que hay una parte que es interior, ¿verdad? Claro, Que es el primero claro. de carne. Y entonces lo que estás diciendo el mundo es las tentaciones exteriores. Exactamente. Las tentaciones y las cosas que el mundo te ofrece para que tú caigas. Sí, porque uno a veces Ahí. es uno mismo, tú Sí. ves, pero el mundo Porque también. Al entonces, final Sí. todo llega a un punto donde es uno mismo que tiene que decidir si va a caer en esa tentación. Claro. Exacto. Pero hay otros factores que no empujan. Claro. Y el último es el enemigo. Y esto como que mucha gente puede decir, pero es el enemigo que no siempre nos está tirando la tentación, pero eso no es verdad. Claro. Hay momentos donde no podemos culpar al enemigo. Yo me imagino que hay momentos, yo siempre le digo a mi mamá, que hay momentos que el enemigo dice, pues yo no tengo que ver, mi amor, Pero yo no hay tengo un que meme, ver. hay eres un tú". meme que decía la persona orando y que no, porque Señor, el diablo me está tentando y el diablo. Y digo, "What?". ¿Qué? Yo hice qué? Exacto. Imagínate. Y yo creo que eso es algo que tenemos que aprender. Sí. No le podemos culpar todo al enemigo. Sí, sí. Y esos son 3 fuentes principales de la tentación y que causan la tentación en nuestra vida. Wow. No, y ¿sabes qué es interesante? O sea, hay 3 maneras. El enemigo, claro está, sí, él tienta y él a veces trae personas, trae situaciones, especialmente, o sea, cuando yo pienso que él lo hace cuando estamos muy bien. Sí. Cuando estamos bien Porque con cuando Dios. estamos mal, él no necesariamente, tú sabes, Yo como sé. que lo va a hacer, sino que nosotros mismos caemos en lo que ya hay en el interior o el exterior. Porque realmente eso es lo que Él quiere, porque cuando estamos bien, nos sentimos, wow, estamos bien con Dios y eso, pero cuando caemos en tentación, lo sentimos como que, yo me siento como destruido, como que wow, como que le fallé a Dios. Exacto. Pero él no te tienta cuando tú estás en tu debilidad. ¿Por qué? Porque ¿qué gana Él haciendo eso? Sí, sí. ¿Entiendes? Pero entonces, una pregunta, ¿de dónde la tentación siempre nace de algo? ¿De qué? Del pensamiento. Siempre hay un pensamiento. Sí. Comienza con un pensamiento. Uno solo. ¡Pling!
Y de repente uno se queda pegado, pegado, pegado. Y quizás uno no lo hace tan rápido. Quizás uno ni lo piensa tan rápido. Al principio uno está en negación. Son como las 5 etapas. No, yo no voy a hacer eso. Pues, no lo duda. De repente uno como que le entra como que, pero ¿y sí? Y sí, sí. Eso no Y está uno mal. puede sí quedarse pasa. días pensando en eso. Y ese es el problema, que uno no ataca el pensamiento. Uno no ataca, o sea, que es desde ahí donde nos podemos proteger desde nuestro pensamiento, porque es inevitable pensar. A mí no me vas a decir que no, mi mente no piensa en esas cosas. No, imposible, es imposible. Todos en algún momento estamos luchando con algo. La palabra dice que hasta el firme es Pero- capaz de caer. Exacto. Entonces, todo comienza desde un pensamiento. Entonces, después de ese pensamiento, ¿qué va? La duda, La duda. Y después de la duda, vas a caer a Ya tentación. la acción. La acción. el plan. Porque tú crees que uno lo hace así. Bueno, hay gente. Bueno, hay gente no, espérate, sí. hay Hay gente. momentos que uno no tiene plan. No, claro, pero Que mira, uno uno no tiene tiempo pero de tú lo analizarlo. maquinas y tú estás, no, pero si yo lo hago de esta manera, no me sale tan caro. Sí. No me sale tan caro. Y después entonces viene la caída. Porque Cuando muchas veces pensamos que wow, pero, ok, va a ser leve. Como, va a caer en tentación, pero un poquito, más poquito, se vuelve Y grande se la va tentación. como juntando Se poquito. va juntando todo, poquito, todo. ahí. va escalando. Es una escalera. Y ese es el problema, que tú después no lo controlas, te controla a Exactamente. ti. Que cuando tú subas allá al final de la escalera, que tú bajes así, que te caigas. Eso comenzó con un poquito. Desde que tú le abriste esa puerta al enemigo, ahí es que comienza. Y tú sabes algo, que también debemos de entender que muchas veces debemos de huir de esas tentaciones. Vencer la tentación no es tú decirle, no, yo estoy aquí. No, huye de eso. Y quiero leerles este pasaje que está en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Nos dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Y esto, o sea, nos dice que no solo se trata de alejarnos, sino de huir, huye del mal. Incluso le puedo poner el ejemplo con la historia que todos conocemos. Si tú que nos estás viendo no la conoces, José y la esposa de Potifar. Ella literalmente, para las personas que no conocen, literalmente ella se le entregó en bandeja de plata a José. José no se quedó a dialogar con ella porque ella quería a José, pero José sabía que ella era la esposa de Potifar, de su amo, ¿verdad? Y él no se quedó a dialogar con ella, él huyó, dejando su manto. Él no se puso. Cuando tú estés enfrentando una tentación, huye de eso. Te voy a poner un ejemplo. Si tú sabes que respondiéndole a fulanito, amor, Fulanita. espérate vas a, que se va en fuego. vas a Vas a caer caer. en una tentación, bloquéalo, mi vida, bloquéalo, bota el teléfono. Si tú sabes que juntándote con fulanita, tú lo que te vas a sentar a chismear, no te juntes con ella. O sea, y son tipos de tentaciones. O sea, que si tú te pones a analizar un poquito, huye de eso primero, antes de que tú abres esa puerta y después no la puedas cerrar. No, pero también es la pregunta de a qué te expones. Porque entonces si tú te estás exponiendo, vamos a decir que la tentación sea la bebida. Gracias a Dios en mi caso nunca ha sido así, pero vamos a dar el ejemplo. Si tú te empiezas a juntar con personas o te estás juntando con personas que toman y tú estás intentando, ¿para qué te juntas con esas personas? Exacto. Y no es que te dejes de juntar completamente, pero tú sabes en qué tipo de fiesta o en qué tipo de reunión se da ese tipo de situación o conversación. O sea, no te expongas. O sea, si sabes que, por ejemplo, tú eres una persona que come bien y sabes que en el grupito se van a comer su pizza, llévate tu comida adelante o no vayas. Y O sea, mira, tienes que estar listo para ese tipo de Voy- situaciones. voy con eso mismo. Que, por ejemplo, hay muchas cosas que a veces estamos viendo algo y sabemos que eso nos va a traer tentación. Porque Sí. lo vemos. Pero mira que dice la palabra. En Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto y todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que hay virtud alguna en esto pensar. Hay veces que comenzamos a ver una serie, comenzamos a ver algo y tal vez que pasa una escena ahí un poquito privada. Vamos a caer en tentación. Si tú sabes que viendo esas cosas vas a caer en tentación, déjalo. Y busquemos más pensar en Dios, leer la Claro. Biblia y esas cosas. Todo lo que
prácticamente todo lo que haya virtud alguna en Jehová, en esto tenemos que pensar, dice la palabra. Claro, y realmente, como decimos, hay veces que, como tú dices, Gaby, no hay que exponerse. O sea, no te expongas, porque es que si tú abriste esa puerta, es que es difícil volver a Claro. cerrarla. Si tú piensas que por tus propias fuerzas tú vas a vencer, no lo es así. Que tu obediencia en Dios, que tu querer agradar a Dios sea más grande que eso. Y que somos Porque, óyeme, débiles. todo tenemos tentaciones, diario. O sea, es algo como tan... Mira, eso a mí me pasa Y es mucho. tan fácil volverse esclavo de la Sí. tentación. Mucho. Sin uno, Demasiado. como ni pensarlo, es tan fácil caer en una rutina sin darse cuenta. A veces nosotros hacemos cosas que no nos damos cuenta que estamos siendo tentados y estamos cayendo en una rutina pecaminosa. O cómoda. Porque a veces estamos cómodos. Y me ha pasado. Me ha pasado que en cosas que ya yo había superado, cuando uno se acomoda. Y puede ser, mira, es bien interesante porque entonces todo esto de las tentaciones nacen de algo, nacen de una necesidad real, que no es mala. Porque si vas, por ejemplo, en el fondo de todo esto, muchas veces cuando nos sentimos solos, cuando nos sentimos tristes, enojados, normalmente son cuando nuestras emociones están desproporcionadas y no están equilibradas. El momento que estamos así, nos acomodamos dentro de nuestra burbuja de lo que nos gusta. Así como un bebé, tú sabes, coge su dedito, porque eso es lo que lo calma. Hay cositas que cada uno de nosotros tenemos que nos calma. Que, como dice la palabra, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y es así. Ujú. El Señor dice que el poder de Dios se perfecciona en mis debilidades. Ujú. Y a veces pensamos, bueno, yo he pensado muchas veces que, wow, como que yo no puedo con esta tentación. Ujú. Yo no la puedo vencer, pero Dios dice en la palabra que Él te va a dar la puerta para tu salir y va a ser más grande que la tentación. Y yo me pongo a pensar, wow, todos caímos en tentación, todos fallamos, pero tú sabes quién no cayó en tentación, quién no falló. Y fue tentado muchas veces en el desierto. 40 días, ¿verdad? 40 días sin 40 comer, noches. qué sé yo qué, cuánto mareo tenía. Y ese fue Jesús. Y no cayó. Y no cayó. Y no cayó. Y te había pensado, que wow, pero ese fue Jesús, el Pero- Hijo de Dios. ¿Y qué él hacía? Yo quiero que tú me digas porque si Jesús es nuestro mayor ejemplo y nosotros debemos seguirlo, ¿cuál fue lo clave que él hizo para atacar directamente al diablo? ¿Qué fue? Jesús estaba totalmente en oración, en ayuno, Pero ¿qué él decía? ¿Qué él recitaba? La palabra. la palabra de Dios todo momento. La palabra. La palabra. Porque es recordar ¿y la sabe algo? verdad. Que hay veces como que, wow, como que yo me pongo a pensar, Él respondía con la palabra de Dios en todo momento. Y hay veces que tenemos que, porque aquí hay tentación que venga, no pensemos que somos débiles. Pero mira qué interesante. Satanás venía con estas propuestas a Jesús de cosas que ya Jesús sabía cuál era la verdad y les respondía con la palabra. Pero porque él sabía lo que decía la palabra. Él estaba listo. Él estuvo orando todos esos días. Él estaba recitando quizás esa palabra para darse esa fuerza necesaria para continuar todos esos días ayunando. Y cuando vino el diablo a prometerle todas estas cosas, Jesús se quedó, ¿qué me vas a prometer si ya, o sea, el Señor, Dios, mi papá, me ha prometido esto, esto y esto y esto? Entonces nosotros, en ese momento, siento que, así como nos dicen que debemos seguir a Jesús, ese es nuestro ejemplo mayor, pues en ese momento, lo que nos va a sustentar es todo lo que hemos leído, toda nuestra relación, todo lo que el Señor nos ha hablado, todo ese camino que hemos tenido con el Señor. En ese momento es esa prueba donde entonces el Señor va a decir, ok, todo lo que te he enseñado, ¿realmente tú confías en esas promesas? Demuéstralo. Y a veces pensamos que, wow, pero ese fue Jesús que lo hizo, que lo logró, que venció la tentación, pero Jesús hizo carne, igual que nosotros, era Era 100% humano. carne, era humano, igual que tú y yo. 100% hombre, 100% Dios. Ahora, él también recibía tentaciones. Ahora, Claro. él nunca cayó en tentación porque, como tú decías, se fortaleció en la palabra. Y en la palabra dice que nosotros somos correderos de los reinos de los cielos, dice Dios. Y al fin y al cabo,
¿qué nos puede dar Satanás que no nos puede dar Dios? Y así. Eso lo dice en Hebreos 4:15, que dice, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Pero entonces, lo que dijimos sobre guardar su palabra, en Salmo 119:11 dice, he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Entonces, si esa es la respuesta, ¿de qué te vas a llenar? ¿De qué nos vamos a llenar? Porque entonces si nos estamos llenando de cosas que nos dirigen a que automáticamente el momento que estemos tristes, que nos entre el enojo, que nos entre esos momentos de soledad, automáticamente lo que consumimos será lo que empieza a llegar a esos pensamientos. Pero ¿y si entonces nos llenamos de su espíritu, de su palabra, de sus promesas? Aún en esos momentos que somos débiles, Él nos hace fuertes. Su palabra nos hace fuertes. Pues decimos, no, esto es vacío. Al final, si tú sigues con esta tentación, y te lo dice alguien que lo ha hecho, cada vez que uno sigue esta tentación, uno peca. Al final esa promesa y esa propuesta tan hermosa, al final es vacío, muy temporal, y te va a traer más dolor de cabeza que beneficio. Siempre. O sea, es que no hay ninguna vez en el mundo. Mira, y el que sí, que me escriba. Y lo traemos al podcast. Sí, y tú sabes algo también. Esto va para esas personas que tal vez nos están escuchando. No le pidas a Dios que te saque de algo que tú no quieres soltar. O sea, si tú estás pasando una tentación ahora mismo y tú no la quieres soltar, no le digas a él que te saque de ahí, porque es que eres tú que tienes que tomar la decisión. No, yo voy a dejar de hacer esto porque esto no le agrada a mi papá, esto no le agrada a Dios. Yo tengo que ser obediente, yo tengo que ser obediente a él. Porque mucha gente están pasando por una tentación, están haciendo algo que no es debido ante los ojos de Dios y están, ay Dios, ayúdame, señores, que no puedo. Pero hoy toma la decisión tú. Porque eso es lo que quiere Dios. O sea, tú lo acabas de decir. Toma esa decisión hoy, porque eso de lo que tú le estás pidiendo a Dios que te saque, te está matando. Y hasta que tú no decidas ponerle un stop, te vas a terminar muriendo. Y así. Al fin y al cabo tenemos que entregarle algo a Dios. Pero sí. Like that? Like that? I'm just kidding. No, pero sí, es una muerte espiritual. Exacto. Es una muerte espiritual. Y es real. Y, muchas veces somos tentados y no somos perfectos. Caemos en tentación. Hay que caer en tentación, pero cuando caemos en tentación, ahí viene el enemigo a ponerte todos esos pensamientos. Wow, tú le fallaste a Dios. Dios no te va a perdonar. Que esto, que lo otro. Pero al fin y al cabo son cuentos del enemigo. Ese es el problema. Él te dio al principio, ay, haz esto. Sí, a esto. Es el caso de él, Sí. ¿verdad? Que él te está tentando, haz esto, lo otro. Y después es él mismo que dice, ay, pero mira, y ahora tú hablas con Dios. ¿Por qué? Porque no Él mismo miente. es el que o sea, él te sube y te tumba. Exacto, y mira algo. Si tú caíste en tentación, no tengas miedo de pedirle perdón a Dios. Ok, tal vez caíste, tal vez, fallaste, pero Dios no te va a decir, oh no, tú caíste, estoy enojado Ahora contigo. resuelve. Pero también No. tengo que decir algo. Resuelve tú. No podemos jugar No, con claro la que gracia no. ni la No, misericordia de claro. Dios. Obvio que Jamás. no. Porque a veces, no, pero hablando en general, hay momentos donde eso puede pasar. Dios me va a perdonar. Eso no Ay, es nada. yo lo voy a Yo voy a seguir hacerlo haciendo, una Dios. vez más ¿Que yo qué? y después no lo vuelvo No, a porque hacer. mira ¿Cómo algo. así? Ale, porque también, nosotros caemos, pero Dios tiene que haber un cambio con nosotros. Claro. Porque ¿qué le pasaba a David? ¿Cuántos pecados no hizo David? ¿Cuántas tentaciones no tuvo en su vida? Muchísimas. Pero la palabra dice que no un corazón tan genuino como David, pero cuando él pecaba, él no volvía a cometer ese mismo pecado. Es el punto. ¿Qué significa la palabra, perdónenme, arrepentimiento? Claro. La palabra arrepentimiento no es, ay, me sentí mal. No, eso es culpa. No, él no. Arrepentimiento, ¿qué es? Es, evitarlo. no, ni es evitarlo, es literalmente, es como si tú estás caminando por este camino y tú vas a decir, no,
Por ahí me no voy es. por otro. ¿Entiendes? Es virar, es cambiar, es una transformación. Volviendo al primer episodio, que tiene que ver un pensamiento, ya tiene que ver como un anhelo de cambiar, un anhelo que necesito algo, no puedo sola, necesito algo que es más fuerte, Sí. porque no puedo sola. Es Claro. algo que tenemos que decir, ok, mira, estoy pasando esto, tengo esto como una tentación, yo he notado que no puedo sola. Tengo que orar, tengo que buscar de Dios. Y también hay momentos donde tenemos que buscar de Dios para salir de una tentación. Pero hay momentos que Dios pone personas Claro. Y una como líderes, comunidad. por eso es tan importante una comunidad, Y una iglesia. una iglesia. Hay muchas personas que dicen, ay, yo no necesito iglesia. No, que dicen, yo soy estoy bien en la creyente. casa. Ajá, yo estoy bien No, en la no es casa. por juzgar. Honestamente, no juzgo a la persona que dice, pues, porque al final sí, la salvación individual. Claro. Pero ¿por qué caminamos juntos? Porque es que Para somos fortalecernos. débiles para fortalecernos Claro. unos a otros, porque hay unos que en algún momento van a estar fuertes y en otro momento van a estar débiles. Por eso tenemos amigos como ustedes. O sea, si yo estoy sola, imagínate en el momento que me pase algo así. O sea, cuidado con quién te rodeas. Cuidado con qué te expones. Cuidado qué consumes. Porque el momento que estés débil, ahí es donde vas a darte cuenta de que estás lleno. De qué estás lleno. Porque ese es el momento clave. Por eso se llama prueba. Sí. Es una prueba. Y Porque ahí no- te vas a dar cuenta qué realmente había adentro, si genuinamente tú estás creciendo o no. o no, y no es lo mismo pasar una prueba con Dios que sin Sin Dios. Dios. O sea, Claro. es algo como cuando tú la pasas con Él, tú sabes que tú dependes de Él y que Él te va a ir acompañando, te va a ir fortaleciendo en medio de esa prueba. Pero cuando tú estás lejos de Él, lejos de su espíritu, de su presencia, tú te vas a sentir, o sea, eso como algo inexplicable. Tú vas a querer buscar una salida donde no la hay. Cuando Y tú- ahí te enredas más. y ahí, exactamente. Ahí vienen las confusiones, o sea, son como tantas cosas. Pero ¿cuántas personas cuando tú les preguntas que por qué entran en el alcoholismo o las drogas o el sexo desenfrenado o apostar? Ups. Yo sé que en este país es fuerte la apuesta y todo eso. Porque en el fondo, sienten un vacío tan grande. Y, ojo, yo he sentido ese vacío. O sea, yo no estoy aquí queriendo ser esta persona. No, o sea, aquí yo creo que todos podemos decir que hemos sentido ese vacío y lo hemos intentado llenar con cosas que al final nos destruían más que nos beneficiaban. Y entonces, muchas de estas personas que vemos que caen en estos vicios o caen en estas situaciones es porque hay algo mucho más profundo. No es simplemente porque aman la bebida, es porque hay algo en lo que ellos se quieren ahogar, ellos no quieren pensar. Tú no quieres pensar. Es fuerte, es fuerte. Y yo quisiera, de verdad, yo siempre como he tenido como ese anhelo en mi corazón, que esas personas que están pasando por ese vacío sepan lo que es estar en la presencia de Dios. Es como algo que te llena totalmente. O sea, ustedes no tienen ese anhelo también. tiempo. O sea, Claro. como que esas personas que no conocen de Dios o que le hablaron de un Dios que no es nuestro Dios, un Dios vivo al que nosotros le servimos, es que es algo inexplicable. Yo no tengo palabras para describir cómo tú te sientes estando en su presencia. O sea, pasamos dificultades y, o sea, y ojo, como lo dijo Gaby, nosotros estamos aquí hablando de cómo vencer las tentaciones, pero nosotros hemos pasado por tentaciones. seguiremos pasando. Y todavía. teniendo. Y Pero, seguimos. Claro. exactamente, pero nosotros queremos como hablarles a ustedes, dirigirnos a ustedes, para que ustedes sepan que ustedes no están solos. Que, o sea, somos iguales, todos somos Todito. uno, todos pasamos lo mismo, pero hay que saber cómo llevar, Pasarlo. cómo salir de ahí. Y mira algo también, que me gustó una palabra que dijeron hace un momento, prueba. Sabemos que Dios no puede ser tentado, sabemos que no. Y a veces Él nos pone prueba en el camino, que es el que le da el permiso al enemigo para tentarnos, porque es que le pasó a Job. Ahí Satanás y Dios tuvieron una conversación que vamos a ver si Job anhelaba tanto a Dios, si lo amaba tanto. Y Job tenía de todo y Satanás se lo quitó. Dios le permitió pasar esa prueba a Job para ver qué tanto anhelaba
hot a Dios. Hay que tanto lo quería en su corazón. Y al fin y al cabo, Dios nos va a poner prueba en el camino. Hay una tentación que, claro, permitir que el enemigo no la ponga, pero en esas tentaciones tenemos que demostrarle a Dios qué tan fieles somos a Él. Y es por eso repetimos lo de ahorita. En la prueba es donde vamos a demostrar de lo que estamos llenos. Sí. ¿Así? Es de lo que estamos llenos. O sea, en esos momentos de dificultad, ahí es donde tú vas a demostrar cuál es tu madera. Y mira algo, mientras más estemos bien con Dios, mientras más fuertes estemos, más fuertes vendrán las tentaciones. Claro. Sí. Claro que sí, pero... Y más de afuera. Muchas Sí. veces más de afuera. Y es algo que a veces hasta yo mismo me corrijo porque yo digo mucho que Dios no pone la puerta para salir de tentaciones, pero hay veces que yo mismo no tomo esa puerta. ¿Me entiendes? Eso es algo que tenemos que tener en mente. Es que volviendo a eso de la comodidad. Exacto. No queremos salir de esa zona de confort, pero es que el lugar seguro de Dios es afuera del confort. Y tenemos que aprender eso, porque nuestro lugar seguro usualmente, ¿dónde es? Donde estamos cómodos. Y ¿sabes qué? Yo aquí me voy a tirar al medio. Me ha pasado que mi confort era el para atrás y para adelante, era esta adrenalina, sentir de repente esta llenura de verdad de atención y de ser adicto un poco a ese desastre, al chismorreo, al revolú. Y llega un momento donde la paz hasta te hace sentir incómodo. Claro que sí. Y hay personas que son casi adictas. Gracias a Dios, el Señor me sacó de eso, pero hay personas que llegan al punto que son adictas a querer tener ese desastre en su vida y genuinamente no saben cómo vivir de otra manera. Pero por eso tenemos un Dios que es un Dios de paz, que no importa lo que esté sucediendo, aunque estemos en una prueba, aunque estemos en una situación, y por eso muchas personas se preguntan, ¿cómo es que, por ejemplo, mi mamá, mi papá, que pasaron cáncer? No, vamos a dar el ejemplo. ¿Cómo es que mi mamá, al momento que le diagnosticaron cáncer, ella comenzó a recitar un verso en la Biblia, un salmo? Y oró. Momento que le diagnosticaron. Y tú dices, ¿cómo es que estos cristianos hacen? ¿Qué les pasa? ¿Te entiendes? Como que, pero es esta paz que no podemos explicar. Es una paz que no podemos explicar, que aún en la situación más difícil, tú dices, Señor, yo confío en ti, así que yo voy a descansar. Yo voy a descansar. Y en esas pruebas de tentación, es decir, Señor, yo confío en todo lo que tú me has prometido y sé que tú me dijiste que esperara. Pues si tú me dijiste que esperara, porque hay algo mejor para mí en el futuro, pues me echo para atrás. Pero hay que ser radicales. Ahora mismo es bien fácil caer, porque tenemos un celular donde hay todo, donde estamos expuestos todo el tiempo. Un momento. Bien fácil caer. Aquí ninguno somos perfectos. Cristal, Rudy, Alexa, Gaby y todos los de producción y todo. No hay ninguno que es perfecto. Aquí lidiamos con todo tipo de cosas. Pero caminamos con un Dios y tenemos la confianza de que aun si fuéramos a caer, tenemos amigos, tenemos una iglesia, una comunidad, tenemos un Dios y nos vamos a levantar. Y Dios a ti te puede levantar. No importa la situación que tú estés y tú dices, ¿sabes qué? De aquí, pues, me voy a acomodar. No. Siempre hay esperanza. ¿Estás vivo? Respira. Hay esperanza. Todo momento. Todo momento. Así que, chicos, qué chévere fue hablar de esto, de verdad que sí. Es un tema que es fuerte, pero es importante hablarlo, ser vulnerable y edifica. Y todo el mundo, en algún momento, quizás todo el tiempo, lidiamos con eso. Claro que sí. Todos estamos luchando con nuestras propias batallas. Internas, externas, de todo. De todo. Así que... Pero sigamos manteniéndonos firmes en oración, como decía Gaby. Fortalezcámonos en la palabra, porque esa es la que nos va a defender de todo ataque, del enemigo, de todo. Nos va a defender. Así que nos despedimos porque, como dije en el episodio anterior, para volver hay que irse. Así que
Familia, denle like, suscríbanse, compartan este video, escríbanos qué les parece. Y aquí nos despedimos, la familia. ¡Beso a Beso Podcast!